Alemania va a terminar la Primera Guerra Mundial. Alemania va a ser un país totalmente en crisis, una crisis económica tremenda, una inflación galopante, una crisis en los partidos políticos, desempleo muy alto, ¿no? Entonces el país se va a ver desesperado por las condiciones que le había impuesto el Tratado de Versalles, y lo que va a haber es un revanchismo. Van a surgir grupos totalitarios, partidos totalitarios que van a buscar un renacer de Alemania, pero un renacer con revanchismo, ¿no? Y eso es lo que va a llevar al poder a Adolfo Hitler en 1933, en base a la promesa de crear una nueva Alemania, una Alemania fuerte, poderosa, con un programa de nuevos territorios, de expansión, de empleo total, ¿no? O sea, tratar de retornar a una reivindicación del orgullo alemán frente al resto del mundo, frente a una Alemania que estuvo humillada durante bastante tiempo, ¿no? Y esto, digamos, una población desesperada, una población que no encontraba salida con los partidos democráticos, y veía cómo sus vecinos crecían económicamente y prosperaban. Entonces ellos recurrieron a algo que después les iba a costar muy caro, es decir, la elección de un sujeto que iba a devenir en uno de los peores dictadores en la historia de la humanidad, ¿no? Claro, digamos que al comienzo llegó a tener mucho apoyo por el tema de las batallas ganadas y todo esto, ¿no? Bueno, él va a tener apoyo porque efectivamente va a impulsar la economía, va a poner un orden en el país, pero eso es a costa a un precio muy alto, es decir, no va a permitir las libertades individuales, va a copar todas las instituciones del país, se va a convertir en un país de gobierno único, va a desaparecer la democracia, va a haber una economía dirigida por el partido de gobierno y posteriormente pues van a haber reivindicaciones territoriales, reivindicaciones de lugares donde existían minorías alemanas, y esto le va a crear un falso orgullo a Alemania después de varios años de humillación. Yo creo, sin temor a exagerar, que siempre ha sido Maduro. Mire, no se olvide que la primera institución creada en la República es el Ministerio de Relaciones Exteriores, el 3 de agosto de 1821, o sea, cuando nace la República, a los 5 días de la independencia del Perú por don José de San Martín, el primer acto de José de San Martín es crear el Ministerio de Relaciones del Perú y el Ministerio de Guerra. Son las dos instituciones tutelares de la República. Y cuando el mariscal Ramón Castilla asume el poder y realiza una serie de reformas, ¿no es cierto? Una de las más importantes es la profesionalización del servicio diplomático del Perú. Eso ya, como digo, se remonta a la época del mariscal Ramón Castilla. Estamos hablando de la década de 1840, 1850. Y vamos a ver una destacada participación de los diplomáticos peruanos en las épocas, por ejemplo, preconflictos en la Guerra del Pacífico o antes de la guerra con España. Los grandes barcos que compra el Perú, como son el Huáscar, la Independencia, la Unión, la América, son producto, en primer lugar, de negociaciones, observaciones realizadas por los diplomáticos peruanos que se encontraban en Europa y que después recibieron el apoyo de oficiales navales que viajaron y probaron pues las naves. Pero muchos de esos, Pedro Gálvez en Francia o otros, fueron los pioneros en esto, ¿no? Apoyaron, por ejemplo, las compras de cañones que hacía el coronel Francisco Bolognesi en Europa, y también era tan profesional la diplomacia y eso es tan importante que ya desde 1870 se va a observar una proyección del Perú al Pacífico, y de tal manera que en 1873 el Perú se va a convertir en el primer país en América Latina en enviar misiones diplomáticas y suscribir tratados de comercio y navegación con cláusula de nación más favorecida con China y con Japón, que en esa época eran imperios pues muy lejanos y a ningún país latinoamericano se le había ocurrido. O sea, siempre hubo un profesionalismo, siempre se adelantaron a la época y siempre hubo una visión de futuro en base a los grandes intereses de la nación peruana. Lo importante o el mensaje del libro, yo creo que en el fondo es mostrar a la opinión pública, digamos, el profesionalismo que se debe cuidar en todas las instituciones, el profesionalismo que tienen los funcionarios de Torre Tagle, el gran patriotismo, el gran amor que tienen por su país y la capacidad que tienen de que en situaciones adversas, digamos, realizar acciones ejemplares. La policía tiene sus héroes, ¿no es cierto? El ejército tiene sus héroes. Nadie conoce lo que hace la gente de Torre Tagle. Yo creo que eso es lo que hay que rescatar, que uno diga, bueno, mi embajador en Gran Bretaña, mi embajador en Francia hizo algo exactamente igual a lo que hubiera podido hacer el americano, el sueco o el británico, ¿no?
Entonces yo creo que eso es lo que hay que rescatar, también el tema de la protección de los derechos humanos. Y si usted lee el capítulo sobre el padre de Enrique de Altaus, de Jaime de Altaus, o sea, él era encargado de negocios, yo se lo recomiendo leer. Emilio de Altaus era el padre de Jaime, el actual periodista del comercio, sí. Y hay un episodio de este señor tiene que viajar a Francia para que su mujer dé a luz, su señora dé a luz, la van a nacer Miguel, que es el hermano de Jaime, y él se compromete con la Cancillería a regresar lo más pronto posible a su puesto en Holanda. Y cuando él emprende rumbo de regreso a Holanda es que se produce la invasión nazi, la invasión alemana a Holanda. Y lee el informe y es como ese compromiso con el deber que entre bombas, entre tropas enemigas, entre mil dificultades, este funcionario peruano va a hacer todo lo posible para llegar a su puesto y cumplir con el compromiso y con el deber que se le ha establecido.